Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy nos toca el capítulo 6, desde el versículo 12 al 18. La Reina Valera dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo cuando va a empezar esa sección. Nosotros vamos a estudiar hasta el versículo 18. Pablo en esta parte exhorta a los corintios que procuren la santidad en sus cuerpos. Puse como título al sermón de hoy: corporalmente santos para Dios. Vemos que en la carta de Corintios Pablo está tratando asuntos muy importantes en la iglesia. Desde el capítulo 1 hasta el 4 vimos que hablaba acerca de la desunión, de que había partidismo. Algunos decían pertenecer a un maestro, algunos trataban de decir que eran mejores. Vimos que ellos también apelaban mucho a la sabiduría humana. Así hay un contraste entre lo que Dios dice y lo que el hombre cree. Y este es el problema hasta este capítulo todavía. Sigue esa visión de los corintios en cuanto a la relación con lo que Dios enseña y con lo que el hombre cree. La sabiduría humana con relación a las cosas. Nosotros como cristianos ya tenemos la sabiduría de Cristo, la mente de Cristo. Y tenemos que dejar de pensar y racionalizar humanamente. Y eso es lo que cuesta. Por esto estos hermanos tenían tantos problemas. Porque ya varias veces hemos resaltado esto en el estudio del libro de Corintios, que ellos ya son santificados. Pablo les dice que son hermanos, son creyentes, son igual a nosotros. No son ni peores ni mejores, son como nosotros. Pero lo que les costaba a ellos y lo que nos cuesta mucho a nosotros es dejar de pensar y racionalizar las cosas humanamente. Hay que enfocarnos en lo que Dios dice. En el capítulo 5 vemos el problema de la inmoralidad sexual de este hombre que tenía la mujer de su padre y que ellos no hacían nada al respecto. Después vimos que llevaban los pleitos delante de los jueces inconversos. Y todo este tipo de cosas, siempre tratando de poner por encima lo que ellos piensan con relación a lo que Dios enseña. En el día de hoy, en estos versículos, veremos cómo encara Pablo el problema de la licencia para pecar con relación al cuerpo, específicamente en cuanto a la fornicación o a la inmoralidad sexual. Es decir, que los corintios necesitaban comprender la magnitud de este hecho vergonzoso. Los corintios no solo se hacían de la vista gorda en cuanto a la relación incestuosa del hombre que tenía la mujer de su padre, eso vimos en el capítulo 5, sino que ellos mismos estaban envueltos en una cultura donde había una libertad sexual abrumadora. Corinto era una ciudad romana muy influenciada por la filosofía y religión griega. El imperio había dado libertad religiosa al pueblo. Así los diferentes grupos podrían practicar su fe sin ningún problema. Poseía una docena de templos dedicados al panteón greco-romano. El más sobresaliente era el de Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad, quien era la protectora de la ciudad. Se dice que había más de 1000 prostitutas rituales que todas las noches descendían a ejercer su oficio con los diferentes viajeros que estaban en la ciudad y con el resto de la población. Este era el entorno de los corintios, esta era la realidad actual en esa época en Corinto. Corinto era una ciudad portuaria, donde venía mucha gente, muchos filósofos, muchos maestros, pero tenía en su territorio estos templos. Y esto hacía más difícil la comprensión del Evangelio, o sea que la aplicación del Evangelio. La comprensión sí, ellos creyeron en el Evangelio, pero estaban impregnados por esta cultura. Y el punto de Pablo en estos versículos sería probablemente el pensamiento corinto con relación al cuerpo. Porque en esos tiempos los griegos pensaban que lo material no importaba sino lo espiritual o el alma. Algunos comentaristas escriben lo siguiente al respecto. Entre los griegos el cuerpo no tenía valor alguno. Proverbios como el cuerpo es una tumba o yo soy una pobre alma encadenada en un cadáver, muestran que para los griegos el alma era lo que poseía el valor. Para ellos el cuerpo solo era la cárcel del alma. Otro comentarista dice:
Entre algunos de los creyentes corintios había una tendencia gnóstica en la que se afirmaba que lo material no era imperecedero, por tanto no importaba lo que uno hiciera con ello. Este concepto despectivo de lo material es clásicamente de origen griego. Este desprecio por el cuerpo resultaba en dos reacciones dispares. Por un lado, el partido libertino abogaba porque hubiera una licencia sexual, porque total el cuerpo acabaría al finalizarse esta vida. Y el otro partido, entre los de tendencia gnóstica, abogaba a favor del ascetismo, porque había que subyugar lo material a lo espiritual. O sea que había dos corrientes. Uno que decía que el cuerpo va a ser destruido y vamos a hacer lo que queremos, y el otro no, que el otro hay que castigar el cuerpo, hay que hacerle sufrir al cuerpo, porque es lo malo que tenemos, lo bueno del alma y lo malo del cuerpo. Pero en esta ocasión Pablo va a dar sus argumentos en contra de los que dan la libertad. A través de estos versículos del 12 al 18 veremos tres razones por las cuales los corintios y también nosotros debemos tener una perspectiva correcta y bíblica del cuerpo, apartarlo de la fornicación o la inmoralidad sexual. Vamos a estar orando para comenzar. Vamos a leer nuestro versículo después. Oremos. Bendito Dios, amado Padre, te damos, Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por poder ser instruidos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes, especialmente que me guíes a mí, que todo esto que hemos estudiado, Señor, que pueda ir correctamente afirmado con tu verdad, que lo que hoy aprendamos de ti, Señor, podamos llevarlo también a la práctica, que comprendamos, Señor, que tú estás sobre todas las cosas, por sobre nuestros pensamientos, por sobre nuestras vidas, por sobre nuestro ser, por sobre nuestro cuerpo, que tú eres dueño de nosotros y que nosotros nos debemos completamente a ti, Señor. Que en esta mañana podamos ser bendecidos por ti, que podamos realmente recibir tu verdad y que la llevemos a la práctica, Señor. Gracias te damos, dejamos este tiempo en tus manos, esperando tu guía y tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer nuestro versículo desde el 12 al 18 completito y vamos a ir desglosando. 1 Corintios 6, 12 dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vamos a, como les había dicho, mi título de esta mañana es Corporalmente Santos para Dios. Y vamos a ver las tres razones que da Pablo para apartarnos de la inmoralidad sexual. Número 1. El pecado de la inmoralidad sexual perjudica, daña al cuerpo. Versículo 12, la primera parte dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Pablo comienza con unas afirmaciones. Se sabe que a los corintios les gustan las frases, la sabiduría, la elocuencia. Y Pablo utiliza este recurso invitándoles a pensar y a razonar. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Otra versión traduce: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todas las cosas son posibles, pero no todas cosas convienen o son útiles. Uno como creyente tiene la libertad para hacer lo bueno. Inclusive, si llegara a pecar, tiene la seguridad de que Dios le va a perdonar. Si cayera en el pecado de inmoralidad sexual, Dios le va a perdonar por los méritos de Cristo y por su gracia. Pero esto dejará consecuencias.
Y esto nos lleva al primer argumento de Pablo para alejarnos de este pecado, porque la fornicación, pornografía o inmoralidad sexual daña y perjudica. El pecado de inmoralidad sexual es el que más daño provoca al cuerpo, tanto al del hombre como a la mujer. Para ver más claramente esto, vamos a irnos al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Proverbios. Vamos a ver qué dice la sabiduría expresada por Salomón con relación al pecado de inmoralidad. En el capítulo 5, desde el versículo 1 vamos a ir leyendo. Antes de empezar esta parte, quería decirles que es muy importante la moralidad, es muy importante cuidarnos de pecar, pero mucho más importante es tener a Dios en nuestras vidas. Toda sabiduría y todo consejo son buenos. Ahora vamos a escuchar unos consejos del rey Salomón acerca de que debemos cuidarnos ahora. Pero a nosotros que somos hijos de Dios, esto ya debería de ser nuestro norte, debería de ser estas instrucciones, podemos apropiarnos de ellas. Muchas veces nosotros queremos ayudar a las personas, les damos consejos, le damos la ayuda que para nosotros es la correcta desde la sabiduría de que ya adquirimos de Dios. Pero lo más importante siempre es apuntar a su salvación. A veces, a mí me tocó, cuando estaba estudiando esto, me tocó hablar con alguien que estaba necesitado de consejos. Y referentemente a esto. Y para mí era fácil decirle lo que ya aprendimos y que nosotros podemos y que nosotros debemos y que hay que apartarse y que no hay que caminar por lugares resbaladizos para no caer. Pero nosotros tenemos la luz, nosotros tenemos a Cristo y para nosotros va a ser más fácil ver los lugares resbaladizos, pero para alguien que no conoce a Dios, esos consejos son en vano. Nosotros tenemos que preocuparnos de las almas y principalmente de las nuestras. Si nosotros hoy vamos a escuchar este sermón para ser mejores personas sin tener a Cristo en nuestro corazón, el sermón no sirve. El sermón es a partir de que nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes en Cristo Jesús y estas son verdades de Dios. Y estas verdades de Dios van a aplicar a nuestras vidas si tenemos el Espíritu Santo de Dios. Esto vamos a ver un poco más tarde. Enfocándonos a nuestro tema otra vez, partiendo de la base de que somos hijos de Dios, dice Salomón: Hijo mío, versículo 1, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, y inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y acá empieza hablando, habla de la sabiduría, habla de la ciencia, habla de la inteligencia, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que ser sabios para conducirse? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. La tentación, el pecado, siempre va a ser atractivo. No va a ser algo despreciable para nosotros, va a ser algo que nos gusta, nos va a atraer. Versículo 4. Pero va a ser dulce, va a ser atractivo, y que dice el sabio, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Te confunde, por más que aparentemente sea correcto, te va a confundir, no los conocerás. Una vez que estás envuelto en sus caminos, dice, no los conocerás si es que no consideras el camino de la vida. El camino de la vida para nosotros es Cristo. 7.
Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Muchas veces tenemos en nuestro entorno a personas que han vivido su vida en esta forma, se han dejado llevar por el pecado de inmoralidad sexual, hablando de personas que ya conocen a Cristo. Porque sabemos que en el mundo esto es normal y está bien. El pecado de inmoralidad sexual, desde la visión de un creyente estamos hablando, ha dañado a muchas personas. Yo conozco personas, tal vez ustedes conozcan personas que han llegado ya a una etapa de madurez, han pasado sus 50 años y han sido destruidos por esto. Han perdido familia, han dejado de congregarse, han sido, reducidos en su fe. ¿Por qué afecta tanto el pecado de inmoralidad sexual? Vamos a ir desarrollando, pero acá en Proverbios ya nos da un adelanto de qué ocurre con estas personas que despreciaron el consejo. Versículo 12: y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Ese es el resultado de ir a la casa de la mujer en la ramera. Dios no está hablando en este respecto con relación al sexo. Está hablando de la fornicación, del adulterio, de ir a la mujer extraña o ramera. Dios mismo creó el sexo para el disfrute del hombre, pero dentro del matrimonio. En ese mismo capítulo, en el versículo 18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Versículo 20 le hace otra vez la pregunta con respecto a la ramera: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? El hombre o la mujer también, ¿verdad? Buscan el disfrute amoroso sexual. Dios creó el sexo, pero para dentro del matrimonio, para un hombre y una mujer que se casan, y Dios no condena el sexo. Lo que Dios condena es la relación extramatrimonial, es el pecado de fornicación. Entonces, a veces no hay que confundir, no hay que decir que el sexo en sí es el pecado. Es la inmoralidad sexual, es la relación que tiene un hombre con una mujer que no están casados. Vamos a ver más consecuencias de la mujer extraña, la ramera. Capítulo 6, versículo 23 de Proverbios. Seguimos en Proverbios. Vamos a estar un buen tiempo por Proverbios para hacernos idea de todo lo que advierte el rey Salomón. Comienza otra vez esta parte del capítulo 6, Salomón, hablando de la sabiduría, y en el versículo 20 dice: porque 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas
sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. En estos versículos de Proverbios vemos entonces todo lo que Salomón está tratando de evitar a sus lectores, dándole primero la enseñanza y mostrándole la realidad del pecado de la fornicación. Nosotros sabemos que como hijos de Dios no debemos pecar, pero pecamos en cualquier área de nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que escuchar el consejo y seguir la voluntad y la palabra de Dios desde la perspectiva cristiana. Pues si nosotros decimos ahora, como hacían los corintios, yo ya soy hijo de Dios, yo ya he sido perdonado, he sido limpiado por la sangre de Cristo, ya puedo hacer lo que quiera. Todo me es lícito, dice Pablo, todo puedo hacer como hijo de Dios. Porque antes, cuando hablaba con otros hermanos de otras denominaciones, me decían siempre salvo. Porque yo le hablaba mucho de la seguridad de salvación, es algo que predicamos mucho nosotros. Seguridad de salvación, que la salvación no se pierde. Y esto es más que claro en la Escritura, hermano. La seguridad de la salvación es una doctrina básica, fundamental nuestra. Nosotros creemos eso. Nosotros no perdemos la salvación. Pero sí tenemos que tener cuidado de este pensamiento de creernos que podemos hacer lo que queramos. No, todo me es lícito, pero no todo conviene. Perjudica, daña. El pecado de inmoralidad sexual es algo con el que no tenemos que jugar. Los hijos de Dios estamos expuestos a esto también. Nosotros no somos impecables, no es que acá entre nosotros ninguno de nosotros va a cometer este tipo de pecado. Claro que sí, somos seres humanos, somos parte corpórea. Por eso Pablo se preocupa por el cuerpo de los corintios, por la debilidad que tenemos como personas. Por eso muchas veces los griegos tenían este pensamiento. ¿Por qué? Porque en la mente nosotros somos capaces de hacer muchas cosas. En la mente somos impecables, ¿verdad que sí? Podemos declararnos santos en la mente. Yo no voy a caer en esto, yo no voy a hacer esto, yo soy hijo de Dios y en el poder de Dios me voy a mantener. Así pensamos y así vivimos y así nos conducimos. Y ante una eventualidad, tentación a caer, lo primero que está ahí es el cuerpo otra vez. Nuestra mente como que se bloquea. Y eso hace el pecado de inmoralidad sexual en nosotros. Por eso el predicador apunta a la sabiduría. Escuchá mi consejo, entendé la verdad, aferrate al consejo, aferrate a la palabra. Tu mente tiene que estar preparada para que tu cuerpo le ayude, para que tu cuerpo responda a eso. Pero siempre tenés que estar lleno del buen consejo. Dios te va a perdonar. Si por ahí caes en el pecado de fornicación, de inmoralidad sexual, Dios te va a perdonar. Pero esto no te conviene. Te perjudica. En el libro de Corintios, en el capítulo 10, seguramente van a estar enseñando los hermanos, o tal vez yo. Pablo da un ejemplo de una destrucción por fornicación. Capítulo 10, 8 de 1 Corintios, dice así la palabra de Dios: ni forniquemos, como de algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000 personas cayeron por una mortandad que Dios mismo envió. Esto era en tiempo de los israelitas. En número está esta historia que les recuerda a Pablo. La audiencia de Pablo era una gente que conocía mucho, porque esta parte es de la historia de los israelitas. 23,000 judíos murieron. ¿Por qué? Porque entraron en un pecado eran dos pecados: idolatría y fornicación. Ellos tenían a mujeres que adoraban a otros dioses y se unían con ellas. Entonces
el pecado de inmoralidad sexual tiene su daño, perjudica, tiene su perjuicio. No es que va a quedar impune, siempre va a haber un castigo para el pecado de inmoralidad. David, por ejemplo. David es otro ejemplo. Nosotros conocemos la historia de David, siempre recordamos a David por su valor, también por su problema con el pecado de adulterio que tuvo con Betsabé. Y según los estudiosos dicen que el Salmo 51 fue hecho por él después de él. Y es un salmo hermoso, donde él derrama su corazón a Dios, donde pide a Dios que le limpie, donde él se da por completo a Dios. Pero sí tuvo consecuencias su pecado, por más que él fue confrontado, confesó su pecado, el niño que nació de eso murió. Y después su familia fue un desorden. La familia del rey David fue una de las familias más desordenadas. Muchísimas complicaciones tuvo. Y todo eso son consecuencias del pecado. David era un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. David amaba a Dios. Pero cada vez que pecó, y muchas de las veces fue por inmoralidad, tuvo su consecuencia. Y lo llevó y lo arrastró a muchos problemas, hasta el final de sus días. Pero él reconocía su debilidad, la entregaba a Dios y pedía perdón. En segundo lugar, el pecado de inmoralidad sexual domina, controla. El siguiente punto es que el pecado de inmoralidad sexual controla. El versículo 12, cuando comienza nuestro estudio, pero la segunda parte dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces el pecado de inmoralidad sexual no solo perjudica, sino que también domina, controla. Cuando uno entra en un pecado de inmoralidad sexual, se mete en una trampa donde uno está atrapado. Así es como el pecado de inmoralidad sexual opera. Entra en un círculo donde quiere avanzar y llegar a la gratificación. Pero aún los que han llegado, como están esclavizados, vuelven a caer en el mismo círculo. Los corintios estaban perdiendo su libertad y volviéndose esclavos de sus costumbres y concupiscencias. Ellos estaban teniendo la mira en las cosas humanas, o mejor dicho, en la sabiduría humana y no en la de Dios. Los corintios en todo momento querían razonar con sabiduría humana. Somos libres, podemos hacer lo que queremos, total, Dios ya nos perdonó, sin tener en cuenta que Dios nos da la libertad para obedecerle y para adorarle, no para pecar. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, les voy a leer. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Para que uno pueda cumplir con la voluntad de Dios, tiene que santificarse. Vimos que nosotros somos santificados en el momento de recibir el Evangelio, en el momento de creer en Jesús. Pero la santificación, nosotros creemos que tiene su etapa. Está la de ahora, del momento, que es la santificación progresiva. Cada creyente tiene que buscar la santificación. ¿Qué dice la carta a los Tesalonicenses? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hay que apartarse de ese pecado porque no vamos a poder santificarnos si caemos o si estamos en riesgo siempre de la fornicación. Porque decimos que la fornicación o la inmoralidad sexual te domina, porque son etapas. El rey Salomón o los proverbios decían que los ojos de la mujer
primero te mira, te atrae. Es lo mismo cuando te enamoras, cuando sos soltero, conoces en este caso vamos a decir, como somos creyentes, a tu futura esposa, ¿verdad? Conoces y vos le querés hablar, le enamorás, le bajás el cielo y las estrellas, pero siempre hay algo en el ser humano que se enciende, ¿verdad? El enamoramiento, que vos querés pasar toda tu vida con ella, pero adentro de nosotros hay un fuego y vos le mirás y te atrae, pero después ¿qué querés hacer? Le querés agarrar la mano, ¿verdad? Le agarrás la mano y después ¿qué querés hacer? Te conformás con agarrarle la mano, a lo mejor en la primera cita, pero después ya le querés dar un beso, le das un besito en la mejilla, ¿verdad? Después ya no querés más el besito en la mejilla, ya estás ya en un círculo, hermano, ya estás ya ahí, porque no te satisface, querés más, ¿sí o no? ¿O estoy diciendo algo que es fuera de lo que sabemos y lo que somos? No, es así, y después más, y siempre más, y después que te casaste, lo mismo otra vez. Estamos dentro de un círculo, por eso es peligroso, por eso te domina, porque cuando vos estás ahí, y como decía nuestro pasaje, aunque el que comete el pecado de la inmoralidad sexual, por más que ya llegó a una gratificación, no puede más salirse, porque va a buscar y buscar, satisfacer esa área de su vida, y no va a sentirse pleno nunca. Por eso es una trampa, por eso te domina, te controla. Ya no sos vos, ya no podés racionalizar las cosas como Dios quiere, sino ya las haces humanamente y le vas cambiando. Y esto, conste, hermanos, que esto ocurre con todos los pecados, no solo con los pecados de inmoralidad sexual. Cuando hay algo que me gusta, deportes, comida, no sé, algún pasatiempo que le gusta a mi cuerpo, yo ya trato de racionalizar humanamente para convencer de que está bien. Porque si Dios dice que algo es malo o que vos tenés que evitar, no tenés que dejarte dominar por esto, vos buscar humanamente, como hacían los corintios, buscarle la vuelta. Ellos decían, ¿verdad? La mayoría, el cuerpo va a ser destruido, mi alma es lo que importa, mi alma ha sido salvada por Jesucristo. Y nosotros también. Nosotros tratamos de racionalizar humanamente para acomodarle a nuestro gusto. Nosotros tratamos de dar la vuelta. No, pero me voy luego todos los miércoles y domingos a la reunión. Por faltar una vez, no va a pasar nada, ¿verdad? Así racionalizamos, pensamos que está bien. Cuando en el fondo de nuestro corazón, nuestro ser, el Espíritu Santo nos tiene que contristar y decir algo que no está bien ahí. ¿Nosotros qué hacemos? Racionalizamos y le callamos. ¿Por qué? Porque nos gusta, le gusta nuestro cuerpo. Y esto se vuelve como la bola de nieve, se va volviendo más grande. Y después ya vas poniendo en primer lugar eso que te satisface, que le gusta a tu cuerpo. Antes, cuando nos congregamos, nos gustaba decir, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es un versículo, ¿verdad? Pero usamos como excusa. Después no te fijas, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hiciste? ¿Le diste gusto a tu carne? ¡Ay, qué simpáticos, hermanos! No. Estamos racionalizando humanamente con las cosas de Dios. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios busca nuestra obediencia, Dios busca nuestra santificación. Para santificarnos hay que apartarnos de la fornicación y de todo pecado que nos satisfaga corporalmente y que nos aparte de Dios. Antes a los jóvenes me tocaba compartir con los jóvenes, yo les decía esto: vamos a hacer algo. Cada vez que voy a hacer algo, voy a preguntarme si voy a poder dar gracias a Dios, si voy a poder orar por lo que voy a hacer, antes y después. Si yo tengo la libertad de orar a Dios, agradecer a Dios, gracias Señor porque voy a jugar fútbol, juego fútbol, y después de jugar fútbol, después de dar 2 o 3 patadas, voy a agradecer otra vez a Dios, ¿me voy a sentir bien con lo que hice? Parece que no. Entonces te limita. Orar es el arma. Por eso en la lista de Efesios está la oración como un arma.
oro, hago, oro. ¿Por qué? Porque al orar ya te limitas. Yo no puedo estar orando, mira hermano, vamos a jugar fútbol, después me enciendo el ira y después, perdón hermano, ¿verdad? Pero así es, y en todo, en nuestra vida tenemos que poder orar antes de hacer y orar después de hacer. Esto nos va a limitar. Muy bien, vamos a seguir. Romanos 8:13 también nos advierte acerca de dar gusto a nuestro cuerpo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la forma de santificarse. En 1 Corintios 9, Pablo también acerca de la lucha que tiene uno con su cuerpo, con estos deseos. En realidad, él pone en servidumbre su cuerpo. 1 Corintios 9, 25 al 27. Dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué el ejemplo de Pablo acá? Porque nosotros tenemos que hacer morir nuestra carne, tenemos que poner en servidumbre nuestra carne, tenemos que darle para las cosas de Dios. Si nosotros le damos gusto a nuestra carne, sinceramente no vamos a estar acá hoy. Sinceramente. Un domingo, todo aquel que trabaja de lunes a sábados sabe o tiene la mentalidad que el domingo es para descansar. El domingo, voy a dormirme hasta más tarde. Sábado hasta las 7 de la mañana en tu trabajo, domingo a las 9:15 en la iglesia. Llega tarde igual, 2 horas después. Yo me pongo primero, como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. En este aspecto ahora. En mi trabajo 10 minutos antes, en la iglesia 10 minutos después, encima que son 2 horas después. Mal, ¿verdad? Pero así es, nuestro cuerpo es débil. Y esa es la racionalización humana otra vez. Nosotros pensamos, domingo vamos a dormir hasta más tarde. Mis niñas sábado o viernes dicen, mañana no hay escuela, vamos a poder ver tele hasta más tarde. Piensan, razonan, le quieren dar gusto a su carne como nosotros. Nosotros los adultos somos peores. Queremos dar gusto a la carne, por eso Pablo pone en servidumbre su cuerpo. ¿Ustedes creen que Pablo, si le da gusto a su carne, iba a estar predicando a estas personas, por ejemplo? 1 año, 6 meses estuvo ahí. Y mira todos los problemas que tienen. ¿Qué sé? Yo ya les prediqué, ellos son hijos de Dios, tienen su maestro, ¿verdad? No, él pone otra vez su cuerpo en servidumbre, hace lo que Dios pide. Mira las cosas como Dios mira. Y no como él quisiera. Yo sé que a él no le gusta que se le apedree. ¿A quién le va a gustar que se le apedree? Él fue apedreado. Él fue preso. Fue maltratado. Corporalmente, físicamente y moralmente. Le desnudaban. Desnudo le exhibían. Le golpeaban. Casi le mataron. Ponía en servidumbre su cuerpo. Para no darle gusto a su cuerpo. Y el pecado nos domina cuando nosotros le damos lugar. Y esto vemos en Santiago, un versículo bastante conocido, Santiago 1, 14 al 16. Acerca de la tentación. La tentación viene a nuestro cuerpo, señores, a nuestros deseos. Dice así Santiago: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es la progresión. En esto es lo que te domina el pecado. Porque vos primero querés satisfacer tu carne, tu cuerpo, ¿verdad? Y esto es, ahí se mezcla con tu racionalidad humana. Voy a decir, no, pero soy soltero, puedo hacer lo que quiero, todavía no me casé. Voy a hacer, voy a ver, voy a ir, voy a degustar.
Total, todavía no me casé. Soy casado, bueno, voy a hacer esto. No le perjudica a nadie. Solo yo, y voy a mirar y voy a ver y voy a hacer. No. ¿Por qué? Porque vas a entrar en un ciclo donde te va a dominar el pecado. Porque vos ya estás apartando la sabiduría de Dios al tomar esa elección. Y después ya te va a ir dominando y va a dar a luz el pecado. Es un círculo vicioso. Así como decía Juan, voy a pagar todo mi pecado en la otra vida, no ahora, Juan, según los indios. Y entonces es fácil, entonces vas a seguir haciendo, si total la otra vida vas a pagar. Y después hacer otra vez y la otra vida vas a pagar. No sabemos que no es así. Nosotros no podemos racionalizar de esta manera. No todo va a ser destruido en el día del Señor. Sabemos que va a haber resurrección. Pero vamos a tocar ese punto un poco más adelante. Vamos a seguir. El pecado de inmoralidad no solo daña, domina, sino también pervierte. Versículos 13 al 17 de 1 Corintios 6. Versículo 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aparentemente esta frase era utilizada por los corintios una vez más para justificar su pecado, razonando de manera humana, sin sabiduría de Dios, comparando de manera biológica el tener relaciones sexuales y alimentarse. La comida es para el estómago. Esto está más que claro. Pero el apóstol les recuerda que Dios las destruirá. Todo esto va a cesar. La comida y el estómago tienen una relación horizontal. Ellos usaban esta frase, la vianda para el cuerpo y el cuerpo para la vianda. Y querían usar ese mismo pensamiento con relación a la inmoralidad sexual. Pecado para el sexo, el cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo. Si total, va a ser destruido. Y no es lo mismo. Pablo le va a enseñar que no es lo mismo, que la comida y el estómago tienen una relación horizontal. Sí o sí tenés que comer, alimentarte para sobrevivir. Si no comes, te morís. Esa es una relación horizontal. Pero el cuerpo y el Señor tienen una relación vertical. Nosotros ya somos, esto vamos a ir desarrollando, ya somos del Señor. Ya no es más que este cuerpo que vemos, que estamos acá, es nuestro. Esto varias veces estudiamos, varias veces vemos, pero por nuestra manera de razonar y de pensar, queremos hacerlo solo cuando dependemos de la salvación. ¿Verdad? Fuimos comprados por precio, ya somos salvos por Cristo Jesús. Cristo pagó por mi pecado, yo le pertenezco a Él, en Él soy bendito, en Él soy, en Él estoy. Y a la hora de conducirme en mi vida, quiero ser yo otra vez el protagonista de mi historia, quiero ser yo otra vez el dueño de mis acciones y de mis decisiones. Por eso ellos decían, el vientre, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Versículo 14 dice: Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. En ninguna manera existe un paralelismo de las viandas, de la comida con el cuerpo y con el cuerpo y la fornicación. Porque este cuerpo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo dice: Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El poder de Dios que actuó en la resurrección de Cristo es el poder que a nosotros, el que opera en nosotros. Nosotros ya, nuestro cuerpo no es más nuestro, en él opera Dios. El apóstol enseña que el cuerpo de los creyentes y del Señor tienen una relación eterna que nunca perecerá.
Pablo se refiere a que el cuerpo del creyente será cambiado, resucitado, glorificado y convertido en un cuerpo celestial. Esto enseña en el mismo libro, en el capítulo 15 y en Filipenses 3, 20 al 21. El cuerpo ya es del Señor, pero Dios nos dice que el cuerpo será transformado, resucitado, convertido. Y Filipenses 3, 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cuerpo será resucitado, glorificado. Es más, ya ha sido santificado para él. En este mismo libro, versículo 11 del capítulo 6, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, dice Pablo en el versículo 11. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros no podemos tratar nuestro cuerpo, uno, como si fuera nuestro. Es de Dios, es perteneciente a Dios, y tampoco podemos hacer con él lo que queramos. Cuesta entender, cuesta decir, porque queremos racionalizar humanamente. Hoy en día la psicología y estas ciencias atacan eso, nos impulsan a que nosotros pensemos en nosotros mismos como dueños de nosotros y libres de tomar decisiones nuestras. Y no hay que caer en esto, hermanos. Nosotros como creyentes tenemos que estar convencidos que nosotros ya somos salvos, somos santos, somos justos por el poder de Cristo en nosotros, y que Dios mira a Cristo, pero que nosotros debemos conducirnos conforme a eso. Tenemos que tener la certeza de que no somos nuestros. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. Yo no soy mío y yo no soy dueño de mi vida. Y sabemos, pero nosotros queremos hacerlo de una forma abstracta, como dije en un principio. Nosotros queremos todas estas verdades pegarlas a la salvación y al futuro, ¿verdad? Algún día, cuando Cristo venga a las nubes, me va a tomar, me va a transformar, voy a ser una nueva criatura, voy a estar adorándole eternamente y amén. Y hoy, hermanos, ¿qué pasa hoy y ahora? Este cuerpo en el que estamos sentados hoy acá, al que estamos forzando a escuchar esta predicación, al que estamos forzando a prestar atención, ¿qué va a pasar después? Después de irnos de acá, le damos el gusto otra vez. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra pecaminosidad. Pero Pablo nos está enseñando que nosotros no tenemos que mirar humanamente, tenemos que mirar bíblicamente en relación a nuestro cuerpo. Está bien divertirse, está bien darnos el gusto, está bien, siempre y cuando no rompa principios bíblicos, siempre y cuando no estemos atentando contra Cristo mismo. Porque lo hacemos, hermanos, en nuestro cuerpo, lo hacemos en nuestra mente, lo hacemos con nuestras acciones. Llevamos a nuestro cuerpo en lugares donde no glorifican a Dios. O escondemos en lugares y hacemos cosas que no glorifican a Dios. Y esa es nuestra realidad, y esa es nuestra verdad. Esa es la verdad de los Corintios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que somos pecadores. Y que apenas haya una ocasión y vamos a ser tentados. De nuestra misma naturaleza. Dios no nos tienta, nosotros mismos hacemos esto. Como les decía, si no andamos por caminos resbaladosos, no vamos a caer. Y nosotros tenemos esa libertad de elegir por dónde ir. Como hijos de Dios, tenemos el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que va a transformar nuestro cuerpo en un cuerpo glorificado, semejante a la gloria suya. Ese poder actúa en nosotros, siempre y cuando nosotros le dejemos al Espíritu Santo gobernar y dominar nuestras vidas. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Le pertenecemos. Por esto no debemos entregar nuestros cuerpos al pecado. Versículo 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo.
El cuerpo creyente no solo es para el Señor aquí y ahora, sino que es del Señor y forma parte de su propio cuerpo, la iglesia. Efesios 1, 22, 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo del cristiano es un templo espiritual en el que el Espíritu de Cristo mora y vive. Todos excelentes con esta idea, inteligentes, personas pensantes que han recibido a Cristo hace más de, 6 meses, vamos a ponerle, sí o sí saben que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sí o sí, si sos hijo de Dios, sabes que Cristo mora en vos a través del Espíritu Santo, porque fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el versículo que nos predican cuando nos van a presentar el Evangelio. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y varias exhortaciones de Pablo y de los otros apóstoles de no contristar, de no achicar, de no apagar el fuego del Espíritu, sabemos también. Pero hay un momento en que nosotros nos dejamos llevar por nuestra mente, racionalizamos, pensamos humanamente y decimos: voy a hacer esto. Y allá después las consecuencias. Sí, total, ya fui perdonado. Hay que tener más en serio, más presente lo que hacemos con nuestra vida, lo que hacemos con nuestros cuerpos y lo que hacemos con todo lo que Dios nos dio. Hay que dejar de pensar humanamente y racionalizar las cosas como a nosotros nos conviene. Hay que pensar como Dios piensa. Estamos estudiando el libro de Corintios, hermanos. Desde el capítulo 1 hasta ahora estamos viendo las consecuencias en una iglesia de racionalizar humanamente, de pensar humanamente. Si nosotros pensamos humanamente, nos dividimos. Si nosotros pensamos humanamente, no toleramos. No es que no toleramos el pecado como hacían los corintios. Si nosotros pensamos humanamente, queremos llevar nuestros asuntos afuera. No queremos solucionar entre hermanos, no queremos solucionar llevándolos al pastor, al anciano, sino nos vamos afuera. A mí me pasa, a veces yo pido consejo a mi papá que no conoce a Dios. Y es sabio mi papá, y sabe la vida. Pero nosotros necesitamos ir a creyentes, a personas que conocen al Señor. Pero cuando racionalizamos decimos: mira, voy a hablar con él porque él lo sabe. Estamos racionalizando humanamente, no lo que Dios dice. Y así vemos hasta acá, hasta el capítulo 6, que los corintios racionalizan, ven las cosas humanamente. Y esto siempre nos trae complicaciones. Y el pecado de inmoralidad sexual, hermanos, es algo terrible. Es terrible para todos. No hay pecado pequeño ni grande. Pero estamos viendo que el pecado de inmoralidad sexual daña, domina y pervierte. El cuerpo del cristiano es un templo espiritual en el que el Espíritu de Cristo mora y vive. El Evangelio de Juan 7, 38 y 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Juan 20, 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, como somos templo de Dios, donde el Espíritu Santo mora en nosotros, cada vez que el creyente comete un pecado de inmoralidad sexual, es como si involucrara a Cristo con una prostituta. Estaba escuchando a MacArthur y decía que es lo mismo que si Cristo estuviera vivo acá con nosotros, ¿verdad? Termina la reunión, nos vamos y le decimos: vamos, Cristo, junto a una mujer que le gusta cobrar por su servicio. ¿Ustedes invitarían a Cristo a ir ahí? No, ¿verdad? Y dice MacArthur: oh, pero eso es una blasfemia. ¿Usted me diría que yo soy un blasfemo? Dice que y sí, es eso mismo lo que uno hace cuando se va a esos lugares, cuando hace o comete un pecado de inmoralidad sexual, porque Cristo está en nosotros, nosotros somos de Cristo, mora en nosotros.
Obviamente Cristo no va a estar en el lugar donde hay pecado, ¿verdad? Pero nosotros lo estamos arrastrando, estamos llevando a Él. Porque nosotros somos de Él y Él mora en nosotros. Al unirse en una relación sexual se vuelven una sola carne. Versículo 16 dice: ¿no sabéis que el que se una a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo sustenta su punto del versículo anterior al apelar a la verdad de Génesis 2:24, que define la unión sexual de un hombre y una mujer en términos de una sola carne. Si una persona se une a una prostituta, esta es una experiencia de unirse en una misma carne. Por lo tanto, Cristo es sometido a una ligadura espiritual con esa ramera. El sexo es mucho más que una función natural, es una unión espiritual. Cuando nosotros nos casamos, nos volvemos uno con nuestra esposa. Y en la intimidad nos volvemos uno en cuerpo. Y esta relación no solo es sexual, es espiritual. Ya somos uno del otro. El primer matrimonio fue estipulado así. El que se une a una mujer son una sola carne. Y es como decir que vos te estás uniendo a muchas mujeres si cometes pecado de inmoralidad sexual, o a otra mujer que no sea tu esposa. Estás dándole parte de tu vida, o estás formando la parte de tu vida, parte de ti mismo. Y te estás arrastrando a una perversión, y estás arrastrando a tu familia, estás arrastrando todo, porque si vos y tu esposa son una sola carne, ya estás involucrando a otra mujer, también tiene que ser una sola carne con ella. Eso es racionalizar humanamente, ¿verdad? Pero es esto lo que estamos haciendo. Al decir que nosotros somos capaces de sobrellevar esa relación, sin perjudicar a nuestra esposa, sin perjudicar a nuestros hijos, sin perjudicar a la congregación. Imagínense, nosotros somos un solo cuerpo. Si acá alguien comete un pecado de fornicación, ¿a quién daña? Me daña a mí nomás. Yo puedo decir, sí, pero yo nomás cometí el pecado, fui débil, me dejé llevar por la carne y pido perdón a Dios y ya soy perdonado. Sí, sos perdonado, pero cometiste un daño grave y le cometiste a cada persona que está acá. El ejemplo de José es un ejemplo muy claro de cómo debemos de confrontar estas situaciones, porque José, ¿cuáles son las palabras de José? José no dice, voy a pecar con esta mujer, pecaré yo contra mi Dios, dice. Él no dice que va a pecar solamente, o sea que el pecado le va a perjudicar a él y a la señora ajena. No, él va a pecar contra el marido de la señora. Él va a pecar contra Dios. Entonces, hermanos, pervierte, porque no tenemos más esa visión. Yo ya no pienso más en que estoy haciendo daño al cuerpo, que son ustedes, que somos nosotros. Yo no pienso más que estoy haciendo daño a mi esposa o a mis hijos. Yo no pienso eso, porque ya están pervirtiendo mi mente. Ya pienso solo en mí y en mis deseos. Por eso, Pablo en el versículo 18 da una exhortación. Antes de pasar a ese, vamos a ver el versículo 17, nos dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Para recalcar aún más la enseñanza de Pablo, afirma que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado, pero las relaciones ilícitas de los creyentes son más reprensibles, en particular porque profanan a Jesucristo, con quien todos los creyentes son uno. El Evangelio de Juan 14, 18 al 23 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan, el Evangelio de Juan, palabras de Jesús que deberían de tener peso y resonancia en nuestros corazones y en nuestra mente, ¿verdad? ¿Quiénes de nosotros que estamos acá somos creyentes? ¿Y ustedes creen en esta promesa? Yo creo en esta promesa. Dice que nosotros, el que me ama, dice, amamos a Jesús. Mi palabra guardará, dice. Guardamos su palabra, o procuramos guardar su palabra. Mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No estamos hablando de escatología, hermano. No estamos hablando que nosotros vamos a estar en la casa de nuestro Padre Celestial, de que vamos a ser arrebatados y vamos a estar eternamente adorándole allá en el cielo. No. El Hijo dice que con el Padre están haciendo morada en nosotros cuando nosotros le amamos, guardamos su mandamiento. ¿Y qué mejor que aplacar nuestros deseos con esto, hermanos? Con este pensamiento. Cristo mora en nosotros, nos ama. El Padre, el creador de todo, el creador de nosotros mismos, el creador del universo, el que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Dentro de un rato vamos a recordar eso. Mora en nosotros, hermanos. Mora en nosotros. Somos uno con ellos. Y esto debe ser suficiente argumento para cuidar nuestro cuerpo de todo tipo de pecado y especialmente el de inmoralidad sexual. Ahora sí, vamos a ver el versículo 18, donde Pablo exhorta a huir. Versículo 18 dice así: huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huir, la palabra peugo a menudo se traduce escapar. Pablo les dice a los cristianos corintios que deben correr en dirección opuesta cuando las prostitutas se acercan o cuando un amigo sugiere visitarlas. Más adelante Pablo utilizará el mismo consejo para los ídolos: huir de la idolatría. Eso en el versículo 9 más o menos, en el capítulo 9 de Corintios también está. Huir está en presente imperativo. Tened el hábito de huir sin retrasos ni parlamentos. La fornicación constituye una violación de los derechos de Cristo en nuestros cuerpos y también arruina al cuerpo mismo. Fuera del cuerpo, ectos, incluso la glotonería y la embriaguez, así como la drogadicción, son pecados hechos sobre el cuerpo, pero no dentro del cuerpo. En el mismo sentido que la fornicación. Quizá la idea dominante de Pablo aquí es que la fornicación rompe el vínculo entre el cuerpo y Cristo, y que por ello el fornicario peca contra su propio cuerpo, en sentido que no sucede con otros terribles pecados. Si nosotros decimos que somos templo del Espíritu Santo, que Cristo y su Padre moran en nosotros, que nosotros le amamos a Él, que tratamos de guardar sus mandamientos, esto, hermanos, se rompe cuando cometemos el pecado de inmoralidad sexual. Cuando uno se deja llevar por sus deseos carnales, que no son pasionales, que no son sexuales, la glotonería, la drogadicción, daña el cuerpo. Vemos consecuencias a diario alrededor de nosotros, enfermedades, los vicios, pero el pecado de inmoralidad sexual rompe esa relación que tenemos directamente. Por eso es grave, por eso hay que huir, por eso Pablo exhorta a huir. Y hablamos de lo mismo, del mismo ejemplo que José. ¿Qué hizo José? No dio lugar, no agarró su ropa mientras que ocurría la situación. Se fue desnudo y se corrió desnudo. ¿Por qué? Porque no vas a poder contra eso. Es mejor correr, es mejor huir. Y otra de las cosas que un cristiano debe tener en cuenta
Huir, excelente huir, pero a veces somos débiles. Tenés que buscar consejo, tenés que buscar personas sabias que te ayuden, a quienes vos le vas a poder decir, mira, no puedo huir. No puedo huir, necesito ayuda. Esa es otra forma de huir. Porque uno puede decir, no hay, hoy en día, alguien me dijo, ¿verdad? Hoy en día estamos muy expuestos. En todos lados. Hay pornografía, por ejemplo. Sí, en todos lados hay pornografía. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna, dice Pablo. Ahora, yo como hijo de Dios veo que no soy capaz de huir. ¿Qué tengo que hacer? Acudir, hermanos. Acudir a los ancianos, a otros maestros, a una persona de confianza que sea cristiana, que tenga la cosmovisión cristiana, que tenga pensamientos bíblicos con relación al cuerpo, al corazón, a la mente, a la vida. Es bueno tener personas sabias en nuestro entorno. Como le dije, yo acudo a mi papá muchas veces cuando quiero tomar una decisión con relación a mi familia, con relación a mis hijas, con relación a mi esposa. Yo le hablo a mi papá y le digo, mira papá, así, ¿qué decís vos? Yo quiero hacer esto. Y me da buenos consejos, pero no me da una guía espiritual. Tenemos que tener un guía espiritual. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro manual, pero hay veces que nosotros no sabemos trazarla correctamente. En este caso, debemos acudir a las personas que nos van a ayudar. No tengan miedo, hermanos, tanto varones como mujeres, jóvenes, adultos. Busquemos ayuda siempre que necesitemos. Porque, como vimos, el pecado de inmoralidad sexual daña, domina, pervierte, pero hay que tener en cuenta que no solo a vos te daña. Daña tu relación con Jesús, tu relación con el Espíritu Santo, tu relación con el Padre y tu relación con la congregación. No es un juego. Y nosotros no estamos tocando este tema porque hay entre nosotros. Estamos tocando porque estamos estudiando Corintios. Corintios habla de este tema. Pablo se preocupaba tanto de la vida espiritual, del alimento que le estaba dando a sus oyentes, como de sus cuerpos, de sus vidas, de todo lo que involucraba en ellos. Pues los corintios eran sabios, hermano, sabían muchísimas cosas, pero faltaba enfocarse en las cosas de Dios. Les faltaba poner su mirada en las cosas de Dios. Les faltaba la sabiduría de lo alto. Ya la poseían, ya fueron instruidos, pero les faltaba alguien que les instruya. Y eso es muchas veces lo que nosotros nos hace caer en el pecado, hermano, nos hace caer en la tentación. No buscamos la instrucción, no buscamos la guía de una persona espiritualmente preparada, doctrinalmente estable. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Otro punto también, que el fornicario toma su cuerpo que pertenece a Cristo, lo une a una ramera. En la fornicación el cuerpo es el instrumento de pecado y deviene al sujeto del daño que se recibe. En otro sentido, la fornicación atrae al cuerpo las más terribles enfermedades aún incurables: sida, gonorrea, sífilis, que maldicen el propio cuerpo y transmiten la maldición hasta la tercera y cuarta generación. Aparte de la sublime perspectiva dada aquí por Pablo acerca de la relación del cuerpo con el Señor, ningún posible padre o madre tiene derecho a transmitir unas enfermedades tan terribles y desastrosas a sus hijos y nietos. La corrupción moral y física causadas por la inmoralidad sexual desafían toda imaginación. Por eso Pablo en el versículo 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Este de ningún modo es la forma más fuerte de decir que no sea así, en ninguna manera. O sea, que nunca tal haga yo. Dice Pablo, está diciendo, vamos a hacer esto. No, jamás esto sea así, jamás ocurra, porque es
un pecado muy grave, hermanos. Así que, hermanos, para meditar un poco, somos llamados a ser santos, a huir de todo tipo de pecado, especialmente el de inmoralidad sexual. Ya vimos que daña, domina, pervierte. Somos llamados a glorificar a Dios en nuestros cuerpos y que siempre miremos las cosas como Dios las mira. Utilicemos la sabiduría divina, su palabra, sus siervos, y para que podamos conducirnos como hijos suyos que glorifican a Dios. Vamos a orar. Entonces, Dios amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por todo lo que involucra, Señor, el pecado en nuestras vidas, el pecado de inmoralidad sexual, los otros pecados que también accionan contra el cuerpo. Siempre decimos, Señor, que nosotros te pertenecemos, que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Queremos, Señor, conducirnos teniendo esta verdad siempre presente, que todo lo que hagamos con Él, Señor, va a tener sus consecuencias, que somos libres de confesarlos, de ser perdonados, pero ayúdanos, Señor, a no cometerlos, a apartarnos de toda maldad. Solo con tu ayuda, con tu poder, Señor, podemos mantenernos limpios para ti, ser utensilios de honra para ti, Señor. Ayúdanos a tener un pensamiento correcto, Señor, con relación a lo que somos, a lo que debemos ser. Que nuestra santificación sea cada día más aumentada para ti, Señor. Que busquemos nuestra santidad, Señor. Que procuremos siempre apartarnos del pecado, que procuremos siempre presentarnos a ti, Señor, levantando manos limpias, Señor. Que en esta mañana, Señor, también podamos meditar en esto, Señor. Si alguno de nosotros se siente débil en esta área, Señor, o en alguna otra área, Señor, que involucre un pecado contra ti, que involucre una separación de ti, que nos esté alejando, que tú nos puedas traer de vuelta a ti, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, que nos convenza en esta mañana, Señor, de que somos hijos tuyos, de que estamos aquí para glorificarte, para servirte y que queremos ser útiles para ti, Señor. También, Señor, si hay alguien que aún no te conoce, en esta mañana, Señor, que pueda reconocerse pecador, Señor, con estas palabras. Si encuentra su debilidad, si encuentra su pecado, que tú puedas convencerlo, Señor, de que necesita arrepentirse de ese pecado y que pueda acudir a ti, Señor, el único que puede limpiarlo, Señor, por los méritos de Cristo. Porque Cristo ya pagó por todos los pecados, Señor, los presentes, pasados y futuros. Y sabemos, Señor, que esto es así, sabemos que tú tienes el dominio sobre todas las cosas y que ante ti será doblada toda rodilla, Señor, y toda lengua confesará tu nombre. Por eso, Padre, dejamos en tus manos este tiempo, confiando, Señor, en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros, que cada uno podamos ser edificados, Señor, y santificados para ti, Señor. Gracias, Padre, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.